Bueno, el día de hoy nos encontramos en la materia de teoría psicoanalítica. Mi nombre es Pablo Ortiz, soy del tercero A de Psicología Clínica y a continuación les hablaré sobre todos los temas mencionados en la clase o dados en la clase que he recibido hasta el día de hoy. Bueno, como primer tema tengo la estructura de lo inconsciente y sus términos. Dando un poco de contexto histórico del psicoanálisis como primer apartado, nos centraremos en los principios de Lacan. En sus inicios, se podría decir. Lacan fue un psicoanalista francés el cual desempeñó un papel crucial en la evolución de la teoría psicoanalítica en la segunda mitad del siglo XX. Para comprender sus enseñanzas es esencial considerar el contexto histórico y las corrientes predominantes en el psicoanálisis de la época. Bueno, en los años 50 el psicoanálisis ya había experimentado varias fases y desarrollos teóricos gracias a Freud. Aquí hay un breve resumen del contexto histórico y las principales escuelas del psicoanálisis de la época. Tenemos tres, las cuales son psicología del yo, el kleinismo o el psicoanálisis kleiniano y el tercer grupo. Empecemos por la psicología del yo. En los años 50 la psicología del yo era una corriente dominante en el psicoanálisis. ¿Esto por qué? Porque esta escuela representaba, era representada por figuras como Anna Freud, Hartmann y otros. También se centraba en la comprensión y fortalecimiento del ego como una entidad autónoma. Se interesaba en los mecanismos de defensa, en la adaptación y la función del yo en la regulación de la personalidad. De ahí tenemos el kleinismo. Klein o Melanie Klein fue una psicoanalista británica cuyas ideas fueron significativamente importantes en los años 50 en el área del psicoanálisis. Klein desarrolló la teoría de las relaciones del objeto y se centró en la importancia de las fantasías inconscientes y la vida emocional temprana. Su enfoque se destacó en la importancia de los primeros años de vida y la relación con los objetos internos en el desarrollo psicológico. De ahí nos pasamos al tercer grupo, tercera tópica y teoría de las relaciones objetales. Bueno, el tercer grupo, incluía a psicoanalistas como Winnicott, también tenía a Wilfred Bion. Bueno, el enfoque de esto se caracterizó por centrarse en la tercera tópica y la teoría de las relaciones objetales. Este grupo amplió la teoría psicoanalística más allá de la primera y segunda tópica de Freud y se interesó en la influencia de las relaciones objetales, las relaciones con los demás, es decir, en el desarrollo psicológico. Ok, de aquí tenemos como siguientes temas sería de la primera del signo a la primera del significante. Bueno, tenemos la primicia del signo, la fase imaginaria. En sus primeras enseñanzas Lacan dio un término, la imagen especular, para describir la relación temprana del individuo con la propia imagen que refleja este. Este periodo inicial Lacan lo llamó la fase imaginaria. Se caracterizaba por la identificación del yo como la imagen del cuerpo propio en el espejo. En esta fase el individuo experimenta una ilusión de unidad y totalidad, aunque esta imagen es, se podría decir, inherente, fragmentaria e ilusoria. Bueno, de ahí tenemos la primacia del significante, la fase simbólica también conocida. La transmisión hacia la primacia del significante se produce cuando Lacan introduce la noción de la fase simbólica, es decir, aquí hace énfasis y se traslada en el cuerpo y la imagen a la dimensión del lenguaje y los significantes. Lacan argumenta que el acceso al lenguaje y la entrada
en el orden simbólico son cruciales para la formación del sujeto. Con respecto al significante, en la teoría de Lacan no se refiere simplemente a palabras analizadas o aisladas, sino a unidades del lenguaje que no obtienen su significado a través de su relación con otros significantes, en una estructura lingüística. La realidad del sujeto se contribuye en y a través del lenguaje. La comunicación y la interacción simbólica son fundamentales para la experiencia humana. Esto quiere decir que si no hay lenguaje no nos podremos comunicar y nuestra experiencia en el mundo va a ser horrible. Bueno, también acá nos introduce conceptos como el nombre del padre y la castración simbólica, que desempeñan un papel crucial en la comprensión de la identidad y la formación del sujeto en el psicoanálisis lacaniano. La creación de este contexto no se refiere a una mutilación física, sino a una pérdida de la ilusión, completud y la entrada en la simbolización a través del lenguaje. Ok. Como siguiente apartado, siguiente tema, tenemos símbolo, lenguaje y significante. Y también tenemos a la metáfora y la metonimia. Con respecto al símbolo, lenguaje y significante, Lacan se basa en la teoría lingüística estructuralista para desarrollar su enfoque, como ya sabemos. En lugar de centrarse en el contenido específico de las palabras, se centra en estructuras subyacentes del lenguaje y en cómo éstas influyen en la psique humana. Con respecto al significante, en la teoría lacaniana se refiere a las unidades mínimas del lenguaje, que adquieren significados a través de su relación con otros significantes, en una estructura lingüística. Esos significantes constituyen una red simbólica, la cual mediante esta la relación se da entre el sujeto y el mundo. Con respecto al símbolo, en el psicoanálisis lacaniano se refiere a un significante que representa al sujeto para otros significantes. Los símbolos son cruciales en la construcción de la identidad y en la formación de la realidad subjetiva. Bueno, como siguiente tenemos la metáfora y la metonimia. La metáfora y la metonimia son dos procesos fundamentales en la reproducción del significado en el lenguaje. Lacan las utiliza para explicar cómo funciona el psiquismo humano. Bueno, con respecto a la metáfora, Lacan refiere a esta como un proceso de sustitución en la que un significante se sustituye por otro en virtud de alguna semejanza. La metáfora es esencial para la creación del significado y para la representación simbólica de este. En el contexto psicoanalítico, la metáfora también se relaciona con la función del nombre del padre y la entrada del sujeto en la ley simbólica. Con respecto a la metonimia, Lacan nos describe como un proceso de asociación contigua, donde el significante está conectado a otros por su proximidad o relación lógica, lo cual la metonimia refleja la forma en la que la mente asocia significados a través de la contigüidad y la conexión lógica. Estos conceptos son centrales para la comprensión de la formación de síntomas y sueños. En el análisis de los sueños, por ejemplo, Lacan sugiere que los elementos del sueño pueden entenderse a través de la metáfora y la metonimia, relevando así, mediante esto se revelan los deseos y conflictos del inconsciente del sujeto. Listo, como siguiente tema tenemos sujeto del inconsciente. Tenemos como subtemas el registro imaginario simbólico y real. Lacan introduce la idea de los tres registros que constituyen a la experiencia humana.
el registro imaginario, el simbólico y el real. Con respecto al imaginario, se puede decir que este es el registro del sujeto donde se identifica a su propia imagen, como ya habíamos visto. Como se mencionó anteriormente en la relación con la fase imaginaria. Esta fase de la ilusión de totalidad y unidad, aunque es inherente, ilusoria y fragmentaria. Con respecto a lo simbólico, el registro simbólico es donde operan los significantes y la estructura lingüística. El sujeto se forma a través de su participación en el lenguaje y la cultura. La entrada del registro simbólico implica la pérdida de la ilusión de completud conocida como la castración simbólica. Y con respecto a lo real, el registro real escapa a la simbolización y esta a la representación. En lo que no se puede ser plenamente simbolizado o expresado a través del lenguaje. El real introduce la idea de lo inasimible o inasequible, se podría decir, en el humano. Listo. Con respecto al inconsciente y a lo de deseo. En el contexto del inconsciente, Lacan sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Los deseos y conflictos inconscientes no se expresan de manera directa, sino a través de símbolos, metáforas y metatonimias. Bueno, como siguiente tenemos el sujeto del inconsciente, el cual está marcado por la presencia de deseos reprimidos, traumas y conflictos, que operan a nivel más profundo de la conciencia, donde el análisis psicoanalítico busca desentrañar, se podría decir, estos elementos ocultos a través del análisis de los sueños, actos fallidos y asociaciones libres. Como siguiente tema, hablaremos sobre el mito de Edipo, a la metáfora del nombre del padre, donde revisaremos en primer lugar la novela edípica. La novela edípica se refiere a un proceso psicológico universal que Sigmund Freud describió en su teoría del complejo de Edipo. Este complejo se desarrolla en la infancia y se centra en los vínculos emocionales y los conflictos del niño con sus padres. Bien se sabe que particularmente con el padre y la madre. Freud sostuvo que los niños experimentan deseos inconscientes, haciendo así que el progenitor del sexo opuesto tenga una rivalidad con el del mismo sexo. Con respecto a la ley del padre y el deseo, es decir, la castración, se podría decir, la ley del padre es un concepto fundamental en la teoría psicoanalítica, porque este representa la intervención del padre como figura que establece límites y reglas en la vida del niño. El deseo de la madre se relaciona con los deseos incestuosos que el niño experimenta hacia la madre. Además, la intervención del padre simbolizada por la castración simbólica impone restricciones a estos deseos y además a la entrada del niño en el orden simbólico. Bueno, la castración también, esta no se refiere prácticamente a la pérdida de un órgano, sino a la renuncia simbólica de la relación incestuosa con la madre. La aceptación de esta castración simbólica es esencial para el desarrollo psicológico y la integración en la sociedad. Como siguiente tema tenemos el goce perdido, el cual se refiere al placer y la satisfacción del niño, que el niño experimenta en la relación con la madre, antes de que intervenga la ley del padre. La castración simbólica implica la pérdida de este goce, lo cual lo hace o marca un momento en el cual el niño reconoce la falta y se somete a las normas sociales. Bueno, de aquí tenemos como siguiente apartado el padre como metáfora. En la teoría lacaniana,
el nombre del padre es una metáfora que se representa la función simbólica del padre. Más que una figura individual, el padre simboliza la ley, la que a la autoridad y la entrada al orden simbólico. La figura del padre es crucial para establecer la estructura simbólica que organiza la psique del sujeto, lo siento. Y como último tenemos los tiempos lógicos de Edipo, o del Edipo, donde tenemos tres fases: la fase de la amenaza, la fase de la identificación y por último la fase de la resolución. En la fase de la amenaza, el niño percibe las amenazas de castración simbólicas por parte del padre. En la fase de identificación, el niño se identifica con el padre como una figura simbólica que establece reglas. Y por último, en la fase de la resolución, resuelve el complejo de Edipo mediante la aceptación de las restricciones y la internalización de la ley del padre. Listo, continuemos. Y de ahí tenemos como otro tema acerca del objeto del psicoanálisis, donde nos centramos en los 4 conceptos básicos del psicoanálisis: el inconsciente, la repetición, la pulsión y la transferencia. Con respecto al inconsciente, Freud postuló que una gran cantidad de pensamientos, recuerdos y deseos se encuentran fuera de la conciencia, pero influyen definitivamente en el comportamiento de las experiencias de una persona. La exploración del inconsciente es fundamental en la terapia psicoanalítica y se realiza a menudo mediante técnicas como la asociación libre, donde el paciente expresa libremente sus pensamientos y sentimientos sin censura. De ahí tenemos a la repetición. El concepto de repetición se relaciona con las tendencias de las personas de recrear patrones de comportamientos y relaciones que reflejan experiencias pasadas, especialmente aquellas que están arraigadas en el inconsciente. Freud sugirió que la repetición puede ser una forma de intentar dominar o resolver conflictos no resueltos en el pasado. En la terapia psicoanalítica, la identificación de patrones repetitivos puede ser crucial para comprender y abordar problemas psicológicos. Ahí tenemos a la pulsión. La pulsión es una fuerza interna que impulsa el comportamiento humano. Lo que quiso decir Freud es que identificó 2 pulsiones básicas: la pulsión de vida eros, que es la pulsión de supervivencia y reproducción, y la pulsión de muerte tánatos, que impulsa a la agresión y a la autodestrucción. Estas pulsiones operan en el inconsciente y pueden entrar en conflicto con la demanda de la sociedad y las normas morales. Bueno, como siguiente tenemos como último se podría decir, tenemos la transferencia, el cual es un fenómeno psicológico en el que los sentimientos, deseos y expectativas no resueltos de una persona hacia figuras significativas de su pasado se proyectan sobre el terapeuta u otra figura de autoridad en el presente. Este proceso puede ser una herramienta terapéutica valiosa, ya que ésta brinda la oportunidad de explorar y comprender patrones relacionales y emocionales arraigados. Sin embargo, también puede presentar desafíos, ya que puede afectar a la dinámica de la relación terapéutica. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.